libro de los profetas menores. Libro de los profetas menores. Acabamos de estudiar el libro del profeta Ageo. Y hoy vamos a comenzar a hablar de otro libro que tal vez usted no haya oído hablar mucho de él, excepto algunas expresiones del profeta que son bien conocidas en el mundo cristiano, porque el apóstol Pablo usó esta palabra que Dios le dio a Habacuc: el justo por la fe vivirá, para hacer de esta declaración la columna vertebral del evangelio que por gracia este hombre estaba proclamando. Y el profeta y el escritor a los hebreos también usó parte de esta escritura apelando a la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios. Otra expresión que encontramos en el libro de Habacuc, que tal vez usted la ha escuchado, son los últimos versículos del capítulo 3, cuando alguien se inspiró y puso música a esta palabra. Cuando allí decía este salmo escrito por Habacuc: aunque la higuera no florezca. ¿Cuántos recuerdan esa expresión? Ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, aunque nos cierren los diles, los Walmart, aunque cierren todas las tiendas y todos los lugares que venden, aunque no haya nada, con todo yo me gozaré en el Señor. Es lo que está diciendo Habacuc. Amén. Lo que lo está usando su lenguaje en su tiempo, y nosotros pudiéramos contemporizarlo. Ay. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Tal vez esas expresiones son las que hemos oído, pero muy poco sabemos de Habacuc. Me hubiera gustado haber hecho una encuesta a ver cuántos de ustedes conocían a Habacuc, pero me hubiera gustado traerlo personalmente. Eso hubiera sido fantástico, porque muy poco se sabe de Habacuc, muy poco, como la mayoría de los profetas menores, muy poco se sabe de ellos, solo lo que sus propios libros pueden expresar. Y vamos a ver algunos detalles interesantes de este libro, porque hoy quiero hacer la introducción del estudio de este libro profético. Apenas tienes 3 capítulos, 56 versículos, y trata 3 temas fundamentales. Mire qué sencillo, pero con qué profundidad. Y me vi motivado, hermanos, a hablar de él, porque los problemas que Habacuc está enfrentando son los mismos que nosotros enfrentamos. Las mismas preguntas que tenía Habacuc en su tiempo son las mismas que nosotros podemos tener y que mucha gente tiene. Por lo tanto, es interesante entonces analizar este libro y mirar todo lo que en él se recoge y lo que a través de esta escritura la Biblia tiene que enseñarnos. Lo primero que tenemos que mirar son algunos detalles interesantes del libro. El propósito que se persigue con este libro es mostrar que Dios aún tiene el control del mundo, a pesar de que aparentemente el mal triunfa. A pesar de que parece que el mal triunfa, que el malo triunfa, que el diablo gana, Dios sigue teniendo el control del mundo. Amén. ¿Cuántos creen eso? Y a través de este libro nosotros lo vamos a mirar, lo vamos a ver en el estudio que vamos a hacer, así que no se lo pierda. El autor, quien escribió el libro, es el profeta Habacuc. Como bien lo declara el capítulo 1 y versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. Posteriormente, el capítulo 3, versículo 1, declara el profeta Habacuc sobre Sigionot. Y este nombre, Habacuc, significa significa abrazar, el que es abrazado. Fue contemporáneo de profetas conocidos por nosotros como Jeremías, Daniel, Ezequiel y Sofonías. Realmente este hombre tuvo la bendición de ver cumplida la palabra profética que Dios le dio, como otros profetas que encontramos en la Biblia. Fue escrito directamente
y especialmente al pueblo que estaba en Judá. La nación de Israel se dividió en dos: reino del norte, conocido como Israel, y reino del sur, conocido como Judá. Israel fue llevado cautivo por el imperio asirio. Primera de Reyes capítulo 17. Quedó Judá como capital Jerusalén. La tribu de David o la tribu de Judá con la tribu de Benjamín fueron las dos tribus que formaron la sección sur de la nación de Israel, conocida como Judá. Esta parte de la nación de Israel es a quien Habacuc le dirige este libro, le escribe este mensaje, le da esta profecía que Dios le está poniendo en su corazón. Pero el contenido de esta profecía, lo más importante para nosotros, es que es aplicable a nuestra necesidad. Porque la palabra de Dios siempre tiene una aplicación para el presente. Y esa es la bendición, saber que la palabra de Dios es eternamente y para siempre. Que la Biblia no podemos leerla como el periódico o como la revista o un magazine o un libro de cuentos. La Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, es palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Y este mensaje tiene tanta vigencia hoy como lo tuvo cuando se escribió para Judá. Se escribió entre los años 612 y 588. Déjeme explicarle esta anotación. Tal vez la mayoría de ustedes lo sepa y con esto no los voy a ofender. Simplemente es una explicación. Usted se dará cuenta que los números bajan, porque los números van bajando hasta acercarse al 0, que es el año en que Cristo nació. Antes de Cristo todos los números van bajando. Después de Cristo todos los números van subiendo. ¿Se entiende? Es importante que nosotros tomemos en cuenta este detalle. Antes de Cristo es ese signo que usted aparece ahí, el AC, antes de Cristo. Se escribió, Habacuc escribió en el tiempo en el que el imperio babilónico iba tomando dominio geopolítico de aquel tiempo y el imperio asirio iba cediendo. Es decir, los babilonios iban tomando dominio del territorio de todo aquel mundo conocido, y en ese tiempo es que Dios levanta a Habacuc con una palabra profética. Por eso es contemporáneo con Jeremías, porque Jeremías también profetizó y ministró en esa época. Ezequiel, Daniel, que fue uno de los cautivos que fue llevado por el imperio babilónico hasta Babilonia. Es por la razón por la que es contemporáneo con ellos. En este tiempo es que predica Habacuc, en ese momento histórico en el que está el imperio babilónico tomando control, y en Judá ha ocurrido un cambio político sensible. El rey Josías había insertado una reforma espiritual dentro de la nación. Su abuelo Manasés había sido un rey perverso. Su padre había sido otro rey tremendo, pero Josías había sido un rey devoto, un rey consagrado a Dios, y había introducido serias reformas espirituales dentro del pueblo. Pero tristemente Judá fue invadida por el rey Egipto, Nacao, y tomó cautivo la región de Judá, y Josías fue muerto en una guerra en la cual no debió haberse involucrado. Pero sucesivamente el hijo y el nieto posteriormente de Josías tomó el control de Judá, y desafortunadamente todas las reformas religiosas que había introducido este rey fueron echadas por tierra, y el pueblo volvió a la idolatría, volvió a la injusticia social. Comenzó entonces a oprimirse el pueblo, de tal manera que hay una terrible crisis en el orden político, social y religioso. Y es en ese momento que Dios levanta a Habacuc para hablarle a ese pueblo. Y usted verá qué preguntas más interesantes él se hace, que vamos nosotros a analizar en este marco histórico. ¿Qué desea el profeta? ¿Cuál era su intención? ¿A dónde Dios lo motiva? Habacuc es un creyente como todos nosotros, que tenemos 1000 preguntas para Dios, pero que muchas veces no nos atrevemos a hacérselas. Nos las guardamos porque pensamos que vamos a ofender a Dios. Pero Habacuc tenía una serie de preguntas al observar y mirar lo que estaba ocurriendo a su alrededor, y él quería una respuesta de Dios. Número 1,
El profeta desea que Dios condene y castigue la maldad de los que viven en Judá. No entiende cómo los ricos pueden oprimir a los pobres. No entienden cómo los ricos pueden oprimir y sacrificar, explotar a la gente pobre. Él no lo entiende. ¿Cómo tú, siendo un Dios santo, vas a permitir eso y tolerar eso dentro de la nación? ¿Cómo va a ser posible? Él tiene esa pregunta y se la hace a Dios. Y lo vamos a discutir en el desarrollo del tema en las próximas semanas. Número 2. Desea el profeta saber que el nombre de Dios sea respetado y honrado. ¿Cómo va a ser posible que este pueblo santo esté actuando de esta manera cuando debe honrarte, cuando debe estar agradecido por todo lo que ha hecho por ti? Y sin embargo, mira cómo se explota al pobre, mira cómo se hace injusticia, mira cómo se tuerce la ley, mira cómo se sacrifica a la gente. ¿Cómo es posible que esta gente no te honre? ¿Dónde tú estás siendo un Dios santo y justo? Alabado Dios. ¿No es cierto que muchas de esas preguntas vienen a nosotros? Muchas de esas preguntas. Y número 3, el profeta quiere que Dios le explique por qué ha de castigar a Judá usando a los babilonios. ¿Por qué vas a usar a una nación más perversa para castigar a gente menos perversa? Y todas esas preguntas las vamos a ver, porque es interesante todo lo que se revela en este libro que nosotros vamos a comenzar hoy a estudiar. Y confío en el Señor, que Dios nos ayude, hermanos, a extraer la verdad de tal manera que, lejos de nosotros perder la fe, esto venga a fortalecer nuestra fe y confiar que Dios está sentado en su trono, que Dios es justo, y lo único que nosotros tenemos que hacer es vivir por la fe, porque Dios nunca pierde el control. Amén. Y a esa conclusión llegaremos. Hay 3 versículos clave en este libro. Apenas le estoy haciendo un resumen general para las próximas semanas poder introducirnos en el estudio de este libro. Hay 3 versículos claves. Y usted lo tiene en las notas que nosotros le pasamos. Uno de los versículos claves: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, se cree que lo puede todo, soberbio, autosuficiente, ignora a Dios, piensa que lo puede resolver todo, piensa que con su poder lo puede conquistar todo, piensa que con su sagacidad, su habilidad y con el dominio que tiene de todas las cosas lo puede lograr. Eso es lo que Dios le está diciendo a Habacuc. Pero viene la contraparte. Pero el justo, ¿por qué vive el justo? Por la fe. El justo vive confiando en Dios. El justo vive creyendo en un Dios justo. El justo vive creyendo que Dios hace justicia y que Dios realmente sigue en control de todo el mundo. El justo vive por la fe, aunque a su alrededor el mundo se destruya. El justo vive por la fe, aunque alrededor el mundo se pierda. El justo vive por la fe, aunque el mundo vaya de mal en peor. El justo vive mirando al trono de la gracia. ¿Es o no un versículo clave? Tremendo. El segundo versículo importante que encontramos es en el capítulo 2 y versículo 14, cuando allí, en esta declaración, en la caracterización que Dios está haciendo de los babilonios, se inserta esta palabra que la estaremos viendo en próximas semanas. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Habacuc, te preocupas porque los babilonios, un ejército poderoso, están ampliando sus territorios y parece que ellos van a dominar el mundo. Va a llegar un día en que la tierra será llena de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Un mensaje profético, milenario, en el que Rey de Reyes y Señor de Señores gobernará por siempre en toda la tierra. Decimos amén, hermanos. Alabado Dios. El Señor nuestro no pierde el control de las cosas.
Les voy a dar esta asignación. Léase el libro. Si tiene con qué anotar, venga los martes con un lápiz. Lea el Salmo 73, paralelo a este. Lea el Salmo 39. Que son escrituras que tienen que ver con el tema parecido, porque nos preguntamos muchas cosas. Y un tercer versículo interesante que encontré en este libro es el que aparece en el capítulo 3, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Quién no tiembla al oír la palabra de Dios? ¿Quién no tiembla cuando Dios habla, hermanos? Amén. Y cuando él oyó todo lo que Dios le estaba dando, temió, sintió temor. Por lo tanto, declara: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Qué tremenda oración, ¿no les parece? Ya estaremos hablando de este versículo, que muchas veces lo aplicamos incorrectamente, y estaremos dándole una explicación hermenéutica de lo que realmente significa para este tiempo y para nuestro tiempo. Pero yo creo, hermanos, que una de las oraciones que debe hacer la iglesia del siglo XXI: Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Porque un día Dios juzgará el pecado. Un día Dios juzgará la maldad. Un día todos aquellos que se burlan de Dios y de la iglesia serán llevados ante el trono de Dios y serán juzgados conforme a sus actos, porque Dios es justo. Por eso tenemos que apelar a la misericordia. Un día más de compasión. Ten de Tampa, ten de América, ten misericordia, porque un día tu juicio va a ser hecho realidad. Y es lo que está apelando Habacuc: acuérdate de tu misericordia. Alabado Dios. Amén. Gloria al Señor. Haciendo un resumen de todo el contenido de este libro, podemos encontrar que la primera pregunta que Habacuc le hace a Dios: ¿por qué Dios no castiga el mal en Judá? ¿Por qué un Dios santo y justo no castiga la maldad inmediatamente? ¿Por qué no hace justicia rápidamente? ¿Por qué no agarra a ese rico que oprime al pobre y le hace justicia? ¿Por qué no lo hace? ¿No es verdad que nosotros lo preguntamos también? ¿Dónde está Dios ante el crecimiento de la pornografía? ¿Dónde está Dios ante el crecimiento de la homosexualidad y el lesbianismo? ¿Dónde está Dios ante el crecimiento de la maldad, de la perversión? ¿Dónde está Dios ante la violencia? ¿Dónde está Dios ante el incremento del terrorismo? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se metió Dios? Esa misma pregunta se le hizo a Habacuc. ¿Se da cuenta de usted que Habacuc casi estaría viviendo en el siglo XXI? ¿Se da cuenta, hermanos? Esa misma pregunta, lo que él tuvo el coraje de preguntarle a Dios, de ser sincero con Dios. Yo quiero saber, porque si tú me has mandado a ministrar a este pueblo, dame una respuesta. La respuesta de Dios: el Señor va a usar a los caldeos para castigar a los malhechores. Lo voy a dejar ahí, porque no es mi intención explicarlo todo. Esa fue la respuesta que Dios le dio: voy a usar a los malhechores. Habacuc, no es en tu tiempo, es en mi tiempo. Habacuc, no es como tú quieras, es como ya yo lo he decidido. No es a tu forma, Habacuc, es a mi manera. Dios no es un carrito de barquilla, hermano, para empujarlo. Ni a Dios se le dice lo que Él tiene que hacer. Dios sabe lo que Él tiene que hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. ¿Estamos claros de eso, hermanos? Ese evangelio que se predica enseñando que le demos orden a Dios y que le demos orden al Espíritu Santo, eso no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Nosotros somos la criatura y Dios es el creador. Dios es el que decide. Aunque nos digan fanáticos, el justo por la fe vivirá. Y todo lo que Dios hace es correcto. Pero Habacuc quería saber. Una segunda pregunta tiene Habacuc. Hay una segunda pregunta.
¿Por qué Dios permite que el más impío castigue al menos impío? ¿Por qué Dios permite que ese sinvergüenza supervisor oprima al cristiano y lo explote y ocupe un lugar mejor que ese creyente que lleva 20, 30 años sirviendo a Dios? Tremenda pregunta. Él la tenía. ¿Se da cuenta que nosotros nos parecemos muchísimo a Habacuc? Yo lo abrazo y lo beso y digo, como te pareces a mí. Y él está preguntando, ¿cómo va a ser posible que tú vayas a usar a los babilonios, que son unos perversos e idólatras, para castigar a un pueblo santo, aunque sea malo? Porque tiene la idea de que hay pecados peores y menos peores, y por lo tanto él, en su justicia, que dice Isaías que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, él quiere enmarcar a Dios, porque esa es la tendencia del ser humano. ¿Se da cuenta? La tendencia del ser humano fue el engaño de la serpiente en el Edén. Dios sabe que si ustedes comen, van a ser como Él. Y esa es la tendencia del hombre. De ahí, por naturaleza, nacemos queriendo mandar y ordenar, porque el diablo nos engañó al ser humano, pero jamás seremos como Dios. Amén, hermanos. Mi opinión muy personal, mi criterio, mi teología, es que el día que yo entienda a Dios a cabalidad, Dios deja de ser Dios y yo dejo de ser hombre. Porque de Dios sabemos lo que Él revela. Porque lo que no quiere revelar es un problema de Él, porque es Dios. Amén, hermanos. Dios es trascendente, está por encima de todo lo creado, de todo lo que Él mismo creó, incluyendo al hombre, y es inmanente, se da a conocer, se rebaja hasta el punto de ir donde está Miriam, de ir donde está Edwin, de ir donde está Jesús, se rebaja al punto de venir donde estoy yo, indigno y merecedor, pero en su amor y misericordia, ese Dios tan grande se ha dado a conocer a través de la persona de Jesús. De ahí es que nosotros levantemos nuestras manos y nuestro corazón y estemos eternamente agradecidos porque no merecemos la gracia de Dios. Sin embargo, el hombre quiere darle órdenes a Dios, chico. Ya se me fue el cubano, Dios mío, perdóname. Pero me mortifico al oír esa teología liberal. Pequeños dioses, ¿qué pequeños dioses? ¿No? Decimos amén. Bueno, me quedo ahí. Después lo vamos a estudiar, cada una de estas preguntas y cada una de estas respuestas. Así que no se quede en casa e invite a otros. El capítulo 3 es oración y cántico de Habacuc. Uno de los salmos que escribió este hombre después que Dios le dio respuesta a sus preguntas. Él escribe esta oración y pide a Dios que en la ira se acuerde de la misericordia. Dios responde que Él es poderoso para castigar al malo y para salvar a los que se arrepienten. Y Habacuc termina con una alabanza que leíamos al principio. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. De tal manera que todas estas preguntas que él tiene, no se queda, hermanos, herido, no se queda mortificado con Dios, no se ha puesto a guerrear con Dios y está amargado en un rincón porque Dios no le respondió. Dios de alguna forma le explica, tiene conmiseración y le da una respuesta, y él, en vez de amargarse, prorrumpe en un canto de alabanza, de reconocimiento. Que falte lo que falta, que ocurra lo que ocurra, que pase lo que pase, él va a alabar, a adorar y a confiar en Dios. Por eso me interesa hablar de este tema con ustedes, porque la cultura de nuestro tiempo nos enseña otra cosa, y las religiones de nuestro tiempo, muchas de ellas nos enseñan otra cosa, y es importante volver a los fundamentos de nuestra fe. Amén. Importante. Es la razón por la que estamos hablando de estos libros que muchas veces ni de ellos se predican.
Y cuando mencionamos los nombres, no sabemos si existía o no existía en la Biblia. Me acuerdo ahora, entre paréntesis, de un pastor amigo mío. Él va a predicar de Judas. Dice, abramos la Biblia. Déjame mirar a Raquel, porque estoy hablando muy rápido. Abramos la Biblia en Judas, capítulo 1. Y alguien dice, pero ¿y Judas escribió un libro? Porque pensaban que si fue Judas Iscariote el que traicionó a Jesús, ¿cómo Judas Iscariote va a escribir un libro en la Biblia? Porque desafortunadamente, hermanos, muchas veces conocemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan y no conocemos otros libros que están en la Biblia. ¿Sí o no? Ese es uno de mis motivos también al estudiar estos libros, despertar en ustedes el interés de leer libros que nunca hemos abierto y que necesitamos leer. Porque la Biblia es palabra de Dios desde Génesis al Apocalipsis. ¿Me está oyendo lo que le estoy diciendo? Necesitamos conocer la Biblia. Hay un montón de cristianos que lo único que oyen es un mensaje un domingo en el púlpito, pero nunca leen la Biblia. Y necesitamos leer la palabra. Me perdonan que sea tan transparente y sincero con ustedes, pero necesitamos leer la Biblia. Basta de comer lo que otro ya masticó. Aprendamos a comer y masticar aprendamos a tragar lo que nosotros masticamos. Independientemente de que nos bendiga el estudio que cualquier otra persona pueda hacer. De tal manera que yo termino, gracias a Dios porque el tiempo me dio. Ahí detrás le hice un bosquejo para que usted lo pueda leer después con detenimiento y pueda estudiar el libro. Este tipo de bosquejo, hermano, se hace para poder guiar el estudio o la lectura del libro. Y usted tener una idea de qué trata y cómo trata y de qué forma está estructurado el libro. Amén. Pero Habacuc nos lanza un reto. Decídanse a alabar, adorar y darle gracias a Dios por su amor y fidelidad, aun cuando las circunstancias sean adversas y no se tengan todas las respuestas a nuestras preguntas. Amén. Él nos lanza este reto. Mantengan su mirada en el futuro que Dios tiene previsto en su plan eterno para su pueblo, porque como quiera que sea, Dios sigue en control del mundo, aunque no lo parezca. Está sentado en su trono y gobierna, y sus faldas llenan el templo. Amén. Que Dios nos ayude a tener esa confianza y esa seguridad. Y les espero el próximo martes para dilucidar cada una de estas preguntas y analizar cada una de estas respuestas. Confío en el Señor que le haya despertado el apetito. Amén. Gloria a Dios. Así que la próxima semana estaremos mirando cada uno de estos detalles interesantísimos, por cierto, y estaremos sacando provecho de esta verdad de Dios. ¿Oramos? ¿Cuántos quisieran orar conmigo? ¿De veras? Siempre me gusta terminar con una oración. Me gusta cerrar orando a Dios, pidiendo al Señor que nos ayude, hermanos, que nos dirija y que nos oriente, que la palabra nos confronte. Aleluya. Padre, gracias. Te doy gracias por Habacuc. Te doy gracias por este hombre que con toda transparencia se atrevió a hacerte preguntas que muchas veces nosotros no nos atrevemos. Pero a través de su libro nosotros vamos a ser retados y ser confrontados. Y como iglesia estaremos caminando un peldaño más, una milla más. Estaremos creciendo. Yo bendigo este grupo de hombres y mujeres que cada martes ellos vienen hambrientos, deseosos de conocer de tu verdad y tu palabra. Y te doy gracias porque tú siempre llevas a tiempo. Oro pidiendo, Señor, que tu misericordia y tu verdad nos alcancen siempre. Glorifico tu nombre sobre la vida de esta iglesia y ruego, Dios, que nuestra fe siempre
esté fundamentada en la verdad, en la palabra, en la Biblia, en la revelación que tú has dado, para que nosotros andemos en luz y caminemos guiados y dirigidos por tu voluntad revelada en la palabra. En el nombre de Jesús oro, pidiendo que tu gracia sobreabunde y tu amor, Señor, también nos inunde. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Dios, y te doy muchas gracias, creyendo firmemente que tú nos vas a ayudar para permanecer fieles. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.